Hola, ¿qué tal? Esta es la única lección del módulo 5 que se centra en los signos ortográficos. Y también es la última lección de este curso de ortografía del español. Signos ortográficos. ¿Y qué son los signos ortográficos? Estos son marcas gráficas que aparecen en los textos con el fin de ayudarnos a interpretar mejor el significado. Los signos ortográficos pueden ser signos de puntuación y signos auxiliares. Vamos a empezar viendo los signos de puntuación. Los signos de puntuación marcan las pausas y la entonación, organizan la información, facilitan la comprensión y evitan las ambigüedades. Empezamos con la coma, que indica una pausa breve dentro del enunciado, como un inciso o la separación de distintos elementos. En mañana si puedes, podemos quedar para ir al cine. Las comas marcan un inciso. Y en tengo que comprar pan, manzanas, queso y arroz, las comas están separando elementos. El punto indica una pausa al final de un enunciado, punto y seguido, un párrafo, punto y aparte, o un texto, punto final. Veamos el ejemplo. Es muy importante conocer los signos ortográficos, punto y seguido. Además, estos nos ayudan a interpretar mejor la información del texto, punto y aparte. Asimismo, un uso incorrecto puede hacer que el significado sea distinto a lo que queremos expresar en realidad. Punto final. Por otro lado, el punto y coma indica una pausa intermedia entre la de la coma y la del punto, como vemos en me rindo, ya no puedo hacer nada más. Así como en el fonema K se representa con la letra C, cuando va seguida de A, O U, Q seguida de E I y ocasionalmente con la letra K. Por su parte, los dos puntos indican una pausa intermedia y se suelen utilizar antes de una enumeración, como en hay dos tipos de signos ortográficos, los signos de puntuación y los signos auxiliares. Y una cita textual, tal y como vemos en y me dijo, antes de las 5 estaré en tu casa. Luego los puntos suspensivos solo se componen de 3 puntos y se usan para dejar en suspenso el discurso. Por ejemplo, para sustituir una palabra malsonante, como en vete a la como sustituto de la palabra etcétera, como vemos en este ejemplo. En la mochila llevo un cuaderno, un bolígrafo, 2 libros. En cuanto a las comillas, es importante saber que en español usamos 3 tipos: las latinas o españolas, las inglesas y las simples. Fíjate, me ha dicho que la casa le parece bonita, pero no parece muy convencida. O, y me dijo, antes de las 5 estaré en tu casa. Fíjate que el punto se escribe después de las comillas. Por otro lado, los paréntesis se usan para añadir información complementaria, como vemos en la Alhambra está en Granada, España. O la mesa mide 150 centímetros, 60 pulgadas de largo. Los corchetes, al igual que los paréntesis, se usan para añadir información complementaria, pero los corchetes son menos habituales que los paréntesis. Ella, Silvia, está esperándonos en la cafetería. O Don Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes, 1547-1616.
Las interrogaciones se usan para hacer preguntas y en español ponemos una al principio de la oración y otra para cerrar. Mira los ejemplos. No encuentro mi móvil. ¿Dónde estará? Pero, ¿qué está pasando? No entiendo nada. Tras la interrogación, no ponemos punto. Por otro lado, las exclamaciones representan el tono exclamativo y en español ponemos una al principio de la oración y otra al final. Vamos a verlas en ¡qué sorpresa! No sabía que estabas aquí. ¡Ay! ¿Qué haces aquí? No olvides que después de la exclamación no ponemos punto. Además, tenemos los signos auxiliares. Mientras que la función de los signos de puntuación es organizar la información y marcar las pausas y la entonación, la función de los signos auxiliares es variada. La tilde es un signo gráfico que indica la sílaba en la que la palabra tiene el acento. La tilde se coloca atendiendo a las reglas que vimos en la lección anterior. Entonces, melocotón es una palabra aguda. Árbol es llana, xilófono es esdrújula y rápidamente es sobresdrújula. Otro signo auxiliar es la raya, que es más larga que el guión y se usa para marcar incisos en un texto, como en las palabras esdrújulas, como ya sabemos, siempre llevan tilde. O la intervención de cada personaje en los diálogos en estilo directo. Por ejemplo, no me gusta, dijo Andrés. Vamos a dar un paseo. Vale, podemos ir al parque. Por su parte, el guión es de menor longitud que la raya y se usa para separar palabras vinculadas, como podemos ver en Línea de tren Madrid-Barcelona, curso 2021-2022 o las relaciones hispano-chinas. Y por último, la barra la usamos con abreviaturas como C barra, que es lo mismo que calle, o S barra N, que es la forma corta de sin número. Para separar los distintos elementos de las fechas, como en 15 del 11 de 2022 o 15 de noviembre de 2022. También para marcar la alternancia de género y número. Niños barra as, que es niños o niñas, o coche barra S, que se refiere a coche o coches. Y la barra también se usa en las divisiones, como en 2/3 o 2 dividido entre 3. Para finalizar, tenemos que prestar especial atención a la puntuación de los números. En español, los miles y los millones se separan con un punto, mientras que los decimales lo hacen con una coma. Estos números se leen así: 1525,47, 1.000.000, 5,256, 29,99 euros, 7.756.256,352 o 9,4.563. Debido a que en otros idiomas se usa el sistema inverso, punto para los decimales y coma para los miles y millones, es muy habitual que existan confusiones. Entonces, 4.937 se escribe con coma o con punto. Para solventar esta confusión, muchas instituciones, entre las que se incluye la RAE, apoyan el uso de un espacio para separar los miles y millones y la libertad de elección, punto o coma para los decimales.
Para concluir, los signos ortográficos nos guían y nos ayudan a interpretar mejor el significado de los textos. Los signos ortográficos pueden ser signos de puntuación y signos auxiliares. Además, tenemos que prestar especial atención a la puntuación de los números, millones,